Bueno, pero nos queda poco tiempo del programa y sin embargo muchas preguntas que hacer. Sin embargo, yo quisiera que precisáramos, le explicáramos a la gente cómo funciona en términos prácticos el mecanismo mediante el cual se va a financiar, se quiere financiar la educación y por qué ustedes dicen que no, que eso pondría a la gente a pagar su propia educación. Repito, si el gobierno dice que van a poner más dinero para la educación superior, ¿por qué y de qué manera entonces va la gente a terminar pagando su educación? Para tratar de ser lo más específico posible, en términos de financiación o en términos de pagos de matrícula, ¿qué dice el gobierno? Hoy en día, ¿cómo se financia la educación? Simplemente se financia al que la oferta, que es las instituciones educativas. ¿Qué busca a través de la reforma de la Ley 30? Empezar a financiar a los demandantes, pero a financiarlos a través de préstamos. Entonces, si tú vas a estudiar, ya los recursos no van a llegar a la Universidad del Pacífico, no van a llegar a la Universidad del Valle, sino que van a llegar a entidades como el ICETES, la cual te realizará un préstamo para que tú hagas tus estudios de educación superior. Entonces ya tú entres a ver si lo haces en una institución pública o privada, y luego, después de que terminas tus estudios, entras a pagarles el ICTs. Entonces ahí no hay una financiación real de la educación, sino que hay un préstamo para que estudies. En términos concretos, eso es lo que quiere plantear a nivel del pago de la educación superior la reforma de la Ley 30. Está bien entendido ese punto, Jesús Antonio. Entonces, queda yo diría que el último punto del programa, teniendo en cuenta que, bueno, hay tantas cosas que decir y tan importantes que se nos ha ido bastante rápido, pero ¿de qué manera puede amenazar o puede influir de manera directa en la Universidad del Pacífico la reforma a la Ley 30? Porque escuchaba en el foro realizado por los estudiantes que hay algunos aspectos y de manera particular los que tienen que ver con las exigencias a las instituciones de educación superior, que en el caso de la Universidad del Pacífico podría poner en riesgo la permanencia de la universidad hacia 5 o 6 años adelante. Sí, me gustaría pues retomar brevemente la pregunta anterior, dado de que del presupuesto de las universidades públicas el gobierno saca un 2%, se lo envía al ICT para que financie la educación privada, eso por un lado. El déficit de las universidades públicas es de prácticamente 550.000 millones, como lo planteaba anteriormente. Hay universidades que se han visto obligadas a vender servicios porque lo que le está inyectando el gobierno no lo pueden asumir, y esto tiene que ver con ese índice de precios al consumidor. O sea, la educación no la podemos meter en ese paquete de la canasta familiar, porque así como hay un índice de precios al consumidor, la educación está por encima de ese índice de precios al consumidor, que no podemos manejar la educación con ese criterio, porque entonces jamás vamos a avanzar. En el año 74, Colombia estaba en la par con los países asiáticos. Hoy Colombia se ha relegado ¿de qué manera? Porque no ha invertido en educación. Ahora la pregunta, ¿la Universidad del Pacífico no podría hacer programas como doctorados, programas hasta como las mismas maestrías estarían quedando en entredicho? Y usted sabe que los posgrados son lo que le dan la dinámica, el carácter investigativo a toda universidad, porque a través de las investigaciones es que estamos creando nuevos conocimientos. Entonces, si no le damos esa opción, prácticamente estaríamos quebrando la opción general que tenemos de crear nuevos conocimientos acá en el Pacífico. O sea, tenemos toda la materia prima para crear nuevos conocimientos, pero no tenemos esas tecnologías para crear nuevos conocimientos. Es más, esto está dentro de la misma Ley 70, porque no nos olvidemos que dentro de ese marco, la Ley 70, es que se crea la Universidad del Pacífico. Dentro del marco de proyección social nos están esperando tanto las comunidades indígenas como los consejos comunitarios para que la universidad se haga a la vanguardia de dar como el siguiente paso. Pero esto no es que la universidad lo deba hacer por su magnanimidad, sino porque hay unos derechos que tenemos que hablar de derechos
que consagran a la educación y no ver la educación como un servicio. Jesús Antonio, entonces, ya para terminar nuestro programa de manera muy resumida, ¿cuál es la propuesta de ustedes? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? La propuesta nuestra es decirle al Estado que asuma la función que tiene en ese artículo segundo de servir a la comunidad y garantizarle la vida, honra y bienes en el término de educación, ¿no? Básicamente es eso. Y no a ingreso del capital privado a las universidades públicas. Tenemos el caso patético, la empresa multinacional Carrefour. En este primer trimestre tuvo unas utilidades de 1.8 billones. Si Carrefour entra en ese mercado de la educación, vamos a tener hartas dificultades porque en un año puede tener utilidades de 7.8 billones, en el cual el negocio de la educación, como lo reiteraba anteriormente, en ese foro internacional que tuvimos, ellos dicen que de un peso que inviertan en el negocio de la educación pueden sacar 3 y 4 pesos. César, para cerrar, ¿cuál es entonces su resumen de la situación? ¿Qué cree usted que va a pasar con este debate? ¿Va a subir la tensión? Finalmente, ¿qué va a pasar? Realmente lo que nosotros estamos pensando de la universidad pública es que esto es un debate que, a pesar de que no esté tan nuevo, pero recién está comenzando. Nosotros, Buenaventura, quedamos en deuda con el país porque no nos hemos manifestado de ninguna forma, no nos hemos expresado de ninguna forma. Todo el mundo en el país se está moviendo en Buenaventura. Entonces, lo que tenemos que hacer es asumir el tema, discutir el tema, sacar propuestas y ver cómo defendemos nuestra universidad. Bueno, ya nos hemos enterado entonces de parte y a partir de lo que han planteado hoy nuestros invitados en torno a este debate de la Ley 30 y el futuro de la educación superior, que sin duda pues va a continuar durante varios meses y que va a llamar pues la atención de todo el país. De esta reforma o de la decisión que se tome, pues depende en gran parte, como dicen nuestros invitados, el desarrollo, el verdadero desarrollo de nuestro país. Los invitamos entonces a nuestro próximo programa y les agradecemos por haber estado con nosotros.